5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Para el ser humano, lo peor que hay es que le mientan. Un niño que le llaman Juan y se llamó Pedro es una mentira enorme. Le están quitando su libertad, su individualidad, su nombre. Le quitaron lo que el papá y la mamá querían para él. Una identidad. Esto es un recuadro de los niños que ya las abuelas han localizado. Este palito de hogares, cuando era chico y cuando era grande. Y ese es Juan Pablo Moyano, cuando era chiquito y cuando era grande. Acá estoy yo, de chiquitita, 14 meses, esta es mi mamá a los 21 y este es mi papá. Bueno, también me tenían con otro nombre. Con Gina Mandarrufo. Y bueno, ahora estoy con mi verdadero nombre, Carla García Rodríguez. La dictadura cívico-militar que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983 ejecutó un plan de exterminio que incluyó la desaparición de miles de personas y el robo de cientos de bebés. Durante años, algunos funcionarios del Poder Judicial contribuyeron a que niñas y niños fueran apropiados o convertidos en NN y puestos en situación de adoptabilidad. Luego de la dictadura, estos mismos jueces se resistieron a las restituciones. Equiparaban la apropiación a una adopción y tramitaban los casos de robo y sustitución de identidad como simples conflictos familiares, a resolver con un régimen de visitas entre las partes, negando así la existencia de un delito. Las abuelas, en su búsqueda, se aliaron con organizaciones internacionales que tenían objetivos similares. Así, llevaron su lucha a nivel internacional. En 1982, gracias a Cruz Melchor Ellaen Chama, quien era representante de UFER, una organización con estatus consultivo en Naciones Unidas, las abuelas pudieron hablar en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Porque yo estaba trabajando en derechos humanos en las Naciones Unidas, estaba trabajando como organización internacional no gubernamental. Yo veía que había un embajador argentino que era embajador de la dictadura, que se llamaba embajador Martínez. Y cuando las abuelas querían acercarse, se ponía bravo, la llamaban la loca de Mayo. Y entonces estaba muy apartada, no podía ni siquiera estar en la sala de conferencia. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué esa mujer se llama loca de Mayo? ¿Qué significa? Me dicen que cada jueves va en la Plaza de Mayo para manifestarse con el fin de encontrar a sus nietos. Y yo dije, pues eso se llama loca de Mayo. Y dije, sí. Y entonces yo hice todo lo posible para decir que esas llamadas locas de Mayo yo voy a introducirlas en la sala. Yo conseguí acreditarlas y entraba en la sala. Y el embajador Martínez estaba muy furioso. En aquel momento estuvo en discusión porque, sobre todo en los procesos adoptivos, los niños y niñas eran entregados prácticamente como objetos sin reconocerles ningún derecho a conocer cuál era su origen, sin que pudieran conocer con qué nombre habían sido inscriptos o cuál era su propia nacionalidad. Entonces, la pelea de abuelas puso en evidencia la necesidad de jerarquizar el derecho a la identidad. Los primeros tiempos fueron durísimos porque había que batallar con gente que estaba en el Poder Judicial y que justificaba la apropiación, con esta cuestión de los niños están bien, ¿por qué va a provocar traumas? Y el argumento que llevábamos nosotros es, lo siniestro ya ocurrió. Me parece que es importante ubicar que el derecho a la identidad no es solamente un derecho jurídico, es un derecho que hace a lo humano, al viviente. Empecé a trabajar en temas que uno no conocía, no había teoría en ese momento, y fue empezar con mucho cuidado a trabajar e interrogar qué marcas deja en la subjetividad la experiencia de apropiación. En el año 82, las abuelas estaban haciendo denuncias de las atrocidades que estaba cometiendo la dictadura militar. Había salido un aviso de que un señor había conseguido identificar a un hijo gracias a estudios hechos en la sangre.
Entonces eso de la sangre les quedó pegado. Y es cierto que en la sangre hay elementos que permiten identificar personas, sí, por supuesto. Entonces sí, es posible, sí. Pero nadie nunca, les digo, probó de hacer este tipo de identificaciones saltando una generación. Eso hay que estudiarlo. Yo estaba seguro de que iba a ser factible. De hecho, inmediatamente me puse en contacto con la doctora Mary Claire King. La llamo, le planteo el problema y dice, sí, por supuesto, pero esto hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que desarrollar la fórmula. Eso fue una sorpresa y yo diría que prácticamente fue el nacimiento de la genética forense. Enseguida nos dimos cuenta que no se podía seguir con casos individuales. Apareció la necesidad de ir juntando todas las muestras de las personas que buscaban nietos robados. Y eso fue el nacimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Era contar con una herramienta para hacer valer y poner en valor el derecho a la identidad. Tan sencillo como eso y tan complejo como eso. Mientras las abuelas avanzaban en su lucha, a nivel internacional se daban los primeros pasos para la creación de la Convención sobre los Derechos del Niño. El gobierno de Raúl Alfonsín decidió invitar oficialmente a las abuelas a participar de la redacción de la propuesta argentina para la futura Convención del Niño. Nosotras viajamos a Ginebra, Suiza, para participar de la redacción de la cláusula argentina. En ese momento habíamos tenido el apoyo de Leandro Depuy, que estaba en Cancillería, un tipazo realmente. Las abuelas nos ayudaron a recuperar como país una credibilidad que esa democracia naciente todavía no había adquirido. Pero hubo una labor pedagógica, testimonial, que fue decisiva. Las abuelas fueron las que mostraron hechos, entender que el derecho a la identidad era un derecho que tenía que tener una dimensión internacional. Había todo un camino que nosotros pudimos recorrer rápidamente porque lo habíamos padecido. Abuelas tiene el gran mérito de incluir el derecho a la identidad en los artículos 7, 8 y 11 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que son conocidos en el mundo como los artículos argentinos. Esto es fundamental porque le garantiza a un niño que tiene derecho a conocer el origen, convivir con los padres, no ser sustraído por cuestiones políticas, por ejemplo, como el caso de Argentina, de su verdadera familia y de su identidad. Finalmente, en 1989, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, incluyendo los artículos argentinos que garantizan el derecho a la identidad. Así, el enorme aporte de las abuelas de Plaza de Mayo quedó plasmado en la jurisprudencia internacional. Por eso la importancia de esa cláusula argentina. ¿Cuál es la trascendencia? Nosotros utilizamos todos los días, en las pequeñas contiendas, pequeñas grandes contiendas, el derecho a la identidad. Una vez puesta en vigencia la Convención en el año 1989, ratificada en Argentina en 1990, incluida en la Constitución Nacional en 1994, hubo un proceso muy importante de reformas normativas. En el año 97 se reforma la ley de adopciones y por primera vez en la legislación sobre adopciones se incorpora fuertemente el derecho de los niños o niñas adoptados a que se reconozca el derecho a sus orígenes, a poder saber quiénes fueron sus progenitores, cuál era el nombre con que los inscribieron, cuál era la nacionalidad. La labor de las abuelas de Plaza de Mayo ha excedido los límites de nuestra frontera y ha sido, yo diría, determinante en una lucha de 10 años para lograr la firma, la conclusión de la Convención de los Derechos del Niño. El derecho se transforma por las luchas sociales y creo que la fuerza de la lucha modifica la jurisprudencia. En 1996, los abogados Pedroncini, Mayer, Baigún, entre otros, presentaron una demanda que luego sería la causa por el plan sistemático. La verdad es la que abre los caminos. A veces es dolorosa,
pero es necesaria para la vida. Nosotros fuimos arrancados de nuestra familia e insertados, en mi caso, en una familia que desde el primer día que me tuvo, siendo una beba, me formateó durante muchos años. Entonces, ¿cómo deconstruís, desaprendés todo lo que aprendiste en tu vida de María Sol para poder construir o aprender acerca de esa vida que no habías habitado nunca, pero que siempre fue tu vida? Y desde ahí, ¿cómo construís tu vida, tu verdadera vida? Yo tardé 7 años desde que aparezco hasta que puedo decir mi nombre. Mi mamá recuperar su identidad lo cambió todo. Y desde ese momento dije, bueno, no, mis abuelos son totis, son chichas, son estos, es esto que está acá. Y hacerme cargo, en el sentido que me tocaba hacerme cargo también de la propia historia de uno. Y más adelante se dictó la Ley de Identidad de Género, la Ley 26743, año 2012. Esto también es un legado indirecto de la lucha de las abuelas. A partir de tu identidad, de tu verdad, de tu origen, vos podés construirte como quieras, para aceptarte parecido o para diferenciarte. Pero es la verdad la que te permite construir tu identidad. Para mí lo es todo. Qué día de emociones, ¿no? Porque recién me decía una de las compañeras que recibió su documento, antes nos llevaban presas. Dice, ahora nos dan un documento e identidad. Antes el Estado nos llevaba presas. Me gustaría mucho que estuviera él porque la ley de matrimonio igualitario la verdad que él luchó mucho por esa ley y estos 2 decretos que son el reconocimiento de la igualdad de género y el otro decreto también que permite que los bebés de matrimonios igualitarios sean hijos porque son hijos. Hoy es un día de inmensa reparación. 45 años. 45 años. Bueno, creo que hemos puesto la vida, el corazón, el dolor, el amor, nunca el odio, la venganza o la revancha. Justicia, memoria y verdad. Creo que es y será siempre el símbolo de las abuelas de Plaza de Mayo. Ya quedamos poquitas, muchas están en el cielo, otras están enfermitas, pero tenemos el relevo de todos ustedes, queridos amigos, de estos nietos que hemos recuperado y que ya son parte de nuestra institución.